Hola, ¿qué tal? Soy Aura. En este momento me encuentro en Santo Domingo, República Dominicana. Y hoy es un día muy especial porque voy a estar apoyándote, transfiriéndote un poquito de conocimiento en torno a las finanzas personales, que sé que es uno de los pilares más fuertes en tu vida. Indistintamente de que no te conozco, de que no sé quién eres o que probablemente nos hemos topado en algún evento en vivo, yo sé que a principio de año estableciste algunas metas financieras. Yo sé que a principios de año también tú dijiste, mira, este es el año de saldar algunas deudas, de quizás incrementar el ahorro, de invertir, de viajar el mundo, de comprar algunas cosas o de simplemente completar tu fondo de emergencia. Así que precisamente para apoyarte a que eso sea una realidad en tu vida, este webinar, ese es el propósito de este webinar, que eso sea una realidad en tu vida. Este webinar también va a ser grabado con fines de que se quede como un podcast. O sea que la verdad estoy súper emocionada con el contenido porque va a marcar un inicio de una nueva etapa en mi carrera, en mi oficio, en lo que he elegido como propósito de vida. Bueno, más que propósito de vida, lo que he elegido como mi norte, porque el propósito ciertamente es el transferir el conocimiento y es el agregarte valor. Entonces, arranquemos, sin más preámbulo, arranquemos. Este material nace a partir de mi libro Inteligencia Financiera. Estoy segura de que en este momento una gran parte de las personas que van a ver este webinar en el día de hoy, pues ya tienen consigo su libro. Si estás escuchándome y no lo tienes, pues el contenido igual te va a apoyar y mi invitación es a que ciertamente pronto lo tengas en manos. El libro nace del taller Inteligencia Financiera. Inteligencia Financiera ya tiene cerca de 6 años siendo un taller bestsellers en la escuela de negocios de la cual yo soy parte, que es Synergy Business School. Nace por la necesidad de muchas personas de poner en orden su vida financiera. Y a partir de la experiencia de nosotros, o sea, del equipo que orienta o que dirige el taller. El taller tiene una duración de 6 horas, así que yo en los próximos minutos voy a hacer una síntesis del taller, porque obviamente el taller va muy de la mano con el libro. Si te quedas con deseo de escudriñar un poquito más, pues mi invitación es a que identifiques rápidamente la próxima fecha y en la ciudad donde va a estar el taller para que entonces ya sí puedas alimentarte bien de ese conocimiento a mayor escala. Pues manos a la obra. Lo primero que quiero compartirte es que mi necesidad de crecer en el plano financiero vino a partir de cometer muchísimos errores. Quizás tú te sientes identificada o identificada conmigo en el hecho de que Aura, particularmente yo, en algún momento de mi vida tuve muchísimas tarjetas de crédito. Tuve préstamos de toda índole, tuve préstamos a nivel hipotecario, préstamos de vehículos 0 kilómetros, préstamos personales, préstamos informales y además préstamos a familiares y amigos. En un momento clave de mi vida me vi con deudas de toda índole, es decir, todos esos tipos de préstamos que ya te mencioné, todos se manifestaban en mi vida de manera simultánea. Entonces, llegó un momento que fue ese día ya basta, ese momento en el cual la vida me presentó un escenario difícil, que fue el robo. Yo estando recién casada con mi esposo, pues nos robaron y llegamos, yo fui la primera persona que llegó al apartamento y me encontré con ese espacio vacío, con ese nido vacío y ahí se apoderó de mí un sentimiento de vulnerabilidad muy fuerte. Y ese sentimiento de vulnerabilidad me hizo entender que financieramente hablando algo yo estaba haciendo mal. Porque la vida te va a presentar situaciones, van a llegar emergencias, van a llegar eventos inesperados, pero ¿estás tú lista o listo para enfrentar situaciones? Ante un panorama como ese, donde de repente tú llegas a tu casa y materialmente hablando te sientes sin nada, tienes un respaldo en cuenta, tienes un respaldo en ahorros, tienes un respaldo en inversión, que de repente pueda subsanar ese vacío o esa vulnerabilidad. Pues eso pasó con Aura. En ese punto de mi vida yo dije, tengo que hacer cosas diferentes. Algo estoy haciendo mal. Indistintamente de que en ese momento estaba recién graduándome de mi segunda carrera universitaria, estaba saliendo de mi segunda carrera, ya había estudiado ingeniería industrial, había terminado administración de empresas y en ese punto de mi vida, indistintamente de tener mucho conocimiento en el plano académico, financieramente hablando, era un desorden, era un desastre.
Seguro tú también conoces a alguien que en la parte académica es bastante bien dotado, sin embargo en la parte financiera no lo es. Y de ahí nace la necesidad de escudriñar sobre el concepto de inteligencia financiera. Porque de finanzas personales quizás había escuchado un poco, no tanto, no tenía una formación, no había asistido a talleres, no conocía, no había identificado ni siquiera un mentor. Sin embargo, sí sabía que había que presupuestarse, que el ahorrar es una buena práctica. Y entonces ahí es cuando hago un alto y digo, no, lo que yo necesito no es herramientas, no es un curso de finanzas personales. Yo lo que necesito es escudriñar sobre este concepto que es inteligencia financiera. Ahí me topo con Robert Kiyosaki, y Robert Kiyosaki en uno de sus libros dice que inteligencia financiera es esa habilidad que podemos desarrollar para administrar bien los recursos económicos. Entonces, en ese momento identifico esa necesidad de escudriñar sobre el tema y comienzo a estudiar el dinero. Comienzo a estudiar las buenas prácticas financieras, comienzo a estudiar de qué manera puedo elevar mi inteligencia financiera, puedo llevar a otro nivel mi coeficiente de inteligencia financiera, en sentido general puedo estar superior, o sea, un paso adelante con lo que es el IQ financiero, que es el coeficiente de inteligencia financiera. Entonces también en ese momento me topo con Dave Ramsey, y Ramsey dice que lo que él ha descubierto acerca de cómo trabajar con las finanzas personales es que no es ciencia de cohetes. Es decir, que tú y yo podemos perfectamente poner en orden nuestra vida financiera. Sin embargo, el resultado que vamos a provocar, el resultado diferente que vamos a buscar, tiene mucho que ver con nuestra conducta. Y entonces ese fue un momento ajá en mi vida. Un momento de eso que tú dices, ajá, ya todo me hace sentido. Yo tengo mucho conocimiento, sin embargo tengo muy mala conducta. Ramsey dice que tu éxito financiero viene dado por la siguiente, digamos que proporción, 80% conducta, 20% conocimiento intelectual. Yo tenía conocimiento, yo sabía que ahorrar era importante, pero a la práctica no llevaba, eso no lo ponía en acción. No llevaba ese conocimiento a la práctica. Entonces, por más conocimiento que yo tuviera, realmente mi conducta digamos que me hacía retroceder mi éxito, impactaba negativamente en mis resultados. El primer concepto que tienes que considerar cuando hablas del tema dinero, o más bien cuando dices, este es el momento de elevar mi inteligencia financiera, es conocer cómo se mueve el dinero en la economía. Yo tenía ciertos patrones, ciertos paradigmas, vengo de una familia súper trabajadora, donde siempre me inculcaron desde niña, tienes que ser la mejor estudiando, sacar las mejores notas, graduarte y una vez te gradúes buscar un buen trabajo. Proyéctate como una muy buena profesional para que puedas hacer carrera corporativa y tener éxito. Eso era éxito para mis padres, entonces entendían que era el modelo que yo tenía que seguir. Así que Aura se enfocó en sacar muy buenas notas, en ir a la universidad y en naturalmente escalar en la escalera corporativa, ¿verdad? Así que para mí no habían otras formas de hacer dinero. Mis patrones, todo tenía que ver con busca un empleo. Y buscar un empleo no es malo. Tener un empleo no es malo. El empleo de hecho es una forma de hacer dinero, pero no es la única. Lo único que yo tengo en contra del empleo es que te genera un tope a nivel ingresos. Y si tú no te mueves, si tú no descubres de qué otras formas tú puedes producir dinero, la vida se te va a pasar viviendo a lo básico. Porque la gente generalmente se encasilla, o sea, dibuja su vida, moldea su vida en función a ese número. Si tus salarios son $2,000 mensuales, es muy probable que tú estés viviendo con muy cerca de $2,000 mensuales. Evalúa un poquito tus números y te vas a dar cuenta que sí, que las personas adaptamos nuestro estilo de vida a nuestros ingresos. Te lo digo por experiencia, duré 9 años como empleada y en esos 9 años lo que ganaba, que era un muy buen salario, era básicamente en torno a lo que giraba mi vida. Y yo me daba permiso de endeudarme porque yo sentía que tenía la capacidad de pagar porque recibía ese ingreso fijo. Entonces, ya esto no se trata de mí, sino que de ti. Así que te voy a apoyar ahora con esas 4 formas a través de las cuales el dinero se mueve en la economía. Esto lo aprendí con los Kiyosaki y en el libro Padre Rico, Padre Pobre, igual en el libro El Cuadrante del Flujo del Dinero, él habla muy en detalle de lo que es el cuadrante del flujo del dinero. El cuadrante básicamente enlista esas 4 posibles formas a través de las cuales el dinero va a llegar a tu vida.
La E representa el empleo. Ciertamente el empleo, como decía hace un rato, es un medio de hacer dinero, es una forma de hacer dinero. No es la única, pero sí es la más popular. Muchas personas, al igual que yo, vienen de familias súper trabajadoras y tú naces y creces escuchando que debes de buscarte un empleo. Lo único negativo desde mi óptica es que el tope, es decir, el ingreso, es muy visible, es muy evidente. El tope es tu salario. Y hasta tanto tú no tengas una modificación en salario, pues tú vas a seguir ganando lo mismo. Indistintamente de tu esfuerzo, indistintamente de que trabajes más, que trabajes menos, siempre el salario va a ser ese monto. Por otro lado está el autoempleo. La A en el cuadrante representa el autoempleo. Entonces el autoempleado es el emprendedor, es el agente libre, es esta persona que decide arrancar su propio proyecto. A diferencia del empleado, el autoempleado pues tiene la posibilidad de ganar un poco más o ganar un poco menos e incluso de no ganar nada. Porque como ciertamente es la cabeza de ese proyecto, pues entonces toda la responsabilidad del proyecto recae sobre él o sobre ella y entonces él o ella es la última prioridad a nivel dinero. Pero sí, solo si permaneces, los frutos serán evidentes. Así que el emprendedor, el autoempleado, que sigue invirtiendo en sí mismo, que sigue creyendo en sí mismo, naturalmente va a tener un resultado interesante. La D en el cuadrante del flujo del dinero representa al dueño de negocios. El dueño de negocios establece sistemas. Esa es la diferencia básica entre el autoempleado y el dueño de negocio. Ya desarrolla sistemas. Ya su negocio opera igual o mejor que cuando él está dentro del proyecto. Es decir, opera sin que él o ella sea parte activa del proyecto. Los mejores ejemplos de dueños de negocios son los negocios que tienen que ver, o sea, los dueños de negocio, los auténticos dueños de negocio que tienen que ver, que son franquiciables. Tú no tienes que estar físicamente en cada una de las sucursales de tu proyecto para que tú recibas un rendimiento con una cierta recurrencia. Es decir, los negocios dejarán dinero sin que tú tengas que estar físicamente en ellos. La I, o el inversionista, es el cuarto lado del cuadrante. Y el inversionista, a diferencia de como años atrás había muchos mitos en torno a las inversiones, es una persona que dispone de un capital, lo pone a que se multiplique a través de una herramienta de inversión y a través del tiempo pues recibe esas utilidades, esos dividendos. El eslogan de inteligencia financiera es aprende a retener y a multiplicar el dinero. Es decir, que yo quiero que tú no solamente aprendas a gestionar el dinero, sino que también aprendas y conceptualices sobre inversiones, básicos de inversiones, y que esas inversiones pongan dinero en tu vida, o sea, a través del tiempo tú puedas disfrutar de ver cómo ese dinero se multiplica, elevando tu inteligencia financiera y aprendiendo sobre estos conceptos. Si nos vamos literalmente al libro, la primera parte del libro tiene mucho que ver con mi historia. Y yo no te voy a repetir aquí mi historia. En otro momento quizás me dedique a narrarles mi historia, la versión extendida, que de hecho es un poquito más larga que la que en el libro cuento, porque he sido, o sea, bien fajadora, he tenido proyectos de toda índole, he vendido ropa, he vendido zapatos, he vendido ganchitos, he vendido de todo, invitaciones de cumpleaños. Hubo una temporada de mi vida que también diseñé, aquí que parte del equipo está aquí conmigo, quiero que sepan y que sepas que en un momento de mi vida dije déjame entrar a YouTube y ver de qué manera yo puedo hacer mis propios diseños y comencé a vender invitaciones de cumpleaños. Aprendí a utilizar básicos de Illustrator, el 101 de Illustrator y comencé a diseñar, comencé a buscar vectores gratis, lo copiaba, lo arrastraba y diseñaba mis invitaciones y las vendía. Las personas a veces tienen excusas, de hecho muchas veces tienen excusas. Y cuando en el tema del dinero se trata, ponemos muchas excusas. Lo primero es que no tenemos tiempo, que llego muy cansada, que tengo que prestarle atención a la familia. Sin embargo, yo me quité todas las excusas provocando resultados, porque las personas o tienen excusa o tienen resultados. Es imposible tener las dos cosas al mismo tiempo. Así que tú o te eliminas hoy de tu vida las excusas provocando resultados, o vivirás como real y efectivamente estás, que quizás te encuentras un poquito incómoda o incómodo y seguirás poniéndote excusas. Entonces, mi historia es una historia, digamos que interesante, porque a muy corta edad me vi sobreendeudada, con nula educación financiera, tomé acción,
comencé a vender muchísimas cosas y te digo, te menciono, hago mucho énfasis en la palabra vender, porque yo al ser una profesional doble titulada, que tenía, ya iba de camino a la maestría, luego terminé la maestría, tenía muchos paradigmas con relación a la venta. Sin embargo, me di cuenta que siendo empleada en ese entonces, de la única forma que yo iba a poder sobrepasar mi estado de sobreendeudamiento era vendiendo algo. Vendiendo algo. Ya yo vendía mi tiempo. Cuando tú eres empleado, tú vendes tu tiempo. Pero yo necesitaba vender algo, yo necesitaba ingresos extra, yo necesitaba dar la milla extra. Y por ahí anda el desenlace de mi historia. A partir de que comencé a vender cosas primero que eran innecesarias en mi vida, que ocupaban espacio, cosas que tenía en mi casa en desuso, cosas que tenían más de 6 meses que yo no utilizaba. Esas fueron las primeras que se fueron. Pero fuera de ahí también comencé a desarrollar la habilidad de vender, vendiendo ropa, vendiendo zapatos, vendiendo invitaciones, y en el tiempo comencé a vender servicios. Comencé a venderme como experta en lactancia. Yo duré una temporada en mi vida visitando madres recién paridas y le enseñaba a lactar, le enseñaba a bañar a su bebé, le enseñaba todo ese 101 de la maternidad, ya yo con la experiencia de muchos años de madre de catering, y en ese punto de mi vida recién parida de abril, y comencé a vender servicios. Fuera de eso, ya Juan Carlos como marca personal había nacido y ya Synergy como escuela de negocio existía. Así que yo también gestionaba la parte comercial de la escuela y ahí comencé a vender talentos. Un día dije, ¿tú sabes qué? Yo quiero también enseñar, yo también quiero hablar con la gente, yo también quiero enseñarles sobre mi proceso, y comencé a venderme a mí como talento. Y hasta la fecha sigo vendiéndome, me vendo como talento, vendo mis programas, vendo mis libros, te vendo de todo, porque real y efectivamente tu capacidad de producir dinero se va a ver afectada por tus paradigmas. Y si tú dices, no me gusta vender, naturalmente estás frenando tu potencial de recibir ingresos. Si no, mira tu entorno y absolutamente todos los empresarios exitosos que pudieran estar en tu lista de personas dignas de emular, pues algo están vendiendo, comenzando con el dueño de la empresa donde quizás tú trabajas. Entonces, si continuamos con el material, el siguiente tema tiene que ver con establecer metas financieras. Establecer metas financieras. Cuando no determinamos con claridad qué es lo que queremos, es muy poco probable que lo logremos. Cuando no establecemos metas, es muy poco probable que nos volquemos a un resultado digno de nosotros como seres humanos hechos por un Dios perfecto. Nosotros, la realidad es que tenemos un potencial ilimitado. La realidad es que tú tienes un potencial ilimitado. La realidad es que tú puedes llevar tus ingresos hasta donde tú decidas. Hace pocos días estaba yo reunida con un mentor y le decía, es impresionante cómo la gente puede pasar de nada a mucho. Yo leía hace un par de días también el libro de Sara, donde hablaba un poquito, trataba ligeramente la biografía de Amancio Ortega, que es el creador de esa cadena de ropa mundial súper exitosa. Y me parece súper curioso porque él tiene un libro también de autobiografía. Bueno, alguien le hizo un libro narrando su biografía que se llama De Cero a Sara. Y yo decía, así mismo es la gente. Tú y yo podemos pasar de cero a mucho. Tú y yo podemos pasar de cero a suficiente. O tú y yo podemos pasar de cero a tener una vida ordinaria. La única persona que decide bajo cuál de esos esquemas quiere vivir eres tú. Yo decidí vivir en abundancia. Yo decidí vivir en prosperidad. Yo decidí vivir una vida donde yo pueda dar, donde yo pueda regalar, donde yo pueda dar mi mensaje, donde yo pueda impactar a muchos. Y todo eso es importante, establecer metas. Yo decir quiero regalar más no es una meta. Y para eso, cuando te vas a mi libro, Inteligencia Financiera, y te vas a la página número 37, ahí vas a encontrar esos 4 puntos que hay que considerar a la hora de establecer metas, en el caso de las metas financieras de manera particular. Ahora bien, eso aplica a absolutamente cualquiera que sea la naturaleza de las metas que tú quieras establecer. Si tú quieres de repente bajar de peso, estos 4 puntos van a ser significativos para que tú logres bajar de peso. Si tú quieres establecer mejores relaciones interpersonales, estos 4 puntos igual te van a apoyar. Pero como estamos hablando acá de inteligencia financiera, yo te recomiendo que lo consideres para tus metas financieras. Entonces, lo primero es que sean específicas y medibles. Quiero ahorrar más, no es una meta.
quiero ahorrar $1,000 mensuales, es una meta. Tú estableciste ahí de manera específica y medible cuánto tú quieres ahorrar y con qué recurrencia. El siguiente punto es que sea alcanzable. Nada produce más frustración que una meta que estableciste mal y que no la lograste. Si tú dices, quiero ahorrar $1,000 mensuales y hoy en día tu salario o tu ingreso promedio mensual son $1,000, no vas a poder ahorrar $1,000, al menos que tú traces un plan y digas, voy a producir $1,000 adicionales todos los meses y esos $1,000 adicionales los voy a ahorrar. Ahí sí estamos hablando de metas un poquito más alcanzables. Y ojo, tu potencial es ilimitado, ya te lo dije antes. Sin embargo, muchas veces, sobre todo los soñadores, pretendemos lograr pasar de un día para otro a tener unos resultados locos. Y entonces ahí estamos mucho más expuestos a la frustración. Yo lo que quiero es que tú evalúes realmente qué tú puedes hacer estirándote para lograr más, pero que real y efectivamente sea lograble. El tercer punto es que sea relevante para ti. Que sea relevante para ti, no para alguien más. Si tú dices, quiero ahorrar $1,000 mensuales, pero es porque yo quiero que el vecino vea que cambié el carro, es porque yo quiero que mi hermana vea que me voy de viaje, es porque yo quiero que mi mejor amiga vea que voy a tener la boda de mis sueños. Ya estás fallando antes de comenzar. Es importante que sean relevantes para ti. Y yo le decía hace poco a Juan Carlos que es impresionante, que no sé si será la edad, la madurez, la trayectoria, la experiencia, los tropezones, los fracasos, pero yo he llegado a un punto en mi vida en el cual cada vez tomo menos en cuenta la opinión de los demás a la hora de establecer metas. Durante mucho tiempo yo también establecía metas con miras a que el ambiente me aplauda, a que el ambiente reconozca que yo estoy logrando cosas. Sin embargo, a través del tiempo he aprendido que si no es relevante para ti, mientras más difícil se te vaya poniendo el camino, más rápido vas a desertar en el logro de esas metas. Y por último, establecer un tiempo límite. Es muy importante que si tú dices, voy a ahorrar $1,000 mensuales, tú establezcas cuándo vas a celebrar ese logro, porque ya diciendo es mensual, ya estamos teniendo un parámetro de tiempo, pero ¿por cuánto tiempo tú vas a estar guardando los $1,000 mensuales? A manera general, sería una meta financiera interesante establecer lo siguiente: voy a ahorrar $1,000 mensuales entre junio y diciembre de 2019. Va a haber una fecha de celebrar, que es a final de diciembre de 2019, cuando tú mires para atrás y veas qué tan firme te permaneciste en esa meta. En la página número 40 de mi libro Inteligencia Financiera hay una tabla donde tú vas a llenar precisamente, vas a establecer metas financieras inteligentes, es decir, metas financieras bien establecidas. Y cada uno de esos cuadros es importante que lo llenes. Esos cuadros son esas columnas son secuencias una de la otra. Así que la primera columna dice, ¿qué quieres lograr? Ciertamente desarrollar el hábito del ahorro puede ser ese qué quiero lograr. Sé específico, qué, quién, dónde. Quiero ahorrar $1,000 mensuales en mi cuenta de inversiones. ¿Cuándo y con qué frecuencia? Esa es la parte que va a responder a si es o no medible. Mensualmente entre junio y diciembre de 2019. ¿Es lograble? Evalúa tu panorama. Ciertamente, si tienes la posibilidad de dar la milla extra para que sea lograble, tú vas a poner que sí es lograble para ti. ¿Por qué es importante para ti? Esa es una pregunta súper personal y tú la vas a responder evaluando de manera bien intrínseca. Es decir, teniendo una conversación yo con yo, hablando contigo misma, hablando contigo mismo, ¿por qué es importante para ti lograr ese ahorro? Y por último, ¿cuándo lo lograrás o cuándo vas a celebrar? En este caso, si seguimos con el ejemplo de las metas financieras, que ya, obviamente, que la meta particular que ya hemos establecido, que son los $1,000 mensuales, estaríamos celebrando en diciembre porque es el límite, digamos, como que superior en el lapso de tiempo que establecimos esa meta. Si seguimos con el libro, el capítulo número 3 tiene que ver con presupuesto. Presupuesto es el tema que más disfruto, es el tema que más me gusta. Yo soy muy pro orden, así que en mis sesiones, en mis programas, la parte de presupuesto es una de las que más disfruto.
Hoy en día cuento con 2 monitoras que son excelentes y que trabajan el preámbulo de presupuesto. Yo conceptualizo y ellas van a la acción. Sin embargo, es uno de los temas que más disfruto porque para poner mis finanzas en orden, para identificar ciertamente cuánto me cuesta vivir, para identificar cuál es mi capacidad de ahorro, debí y debo presupuestarme. Es la herramienta que descubrí como la herramienta clave para realmente poner en orden mis finanzas. En este capítulo está la parte, digamos que conceptual, pero la herramienta ya hecha, es decir, la plantilla, la puedes encontrar en mi página web en aurarod.com. Tú vas al capítulo, bueno, al espacio, sería al segmento e-store, y ahí vas a encontrar totalmente gratis la plantilla. En el caso de cómo construir tu presupuesto, ciertamente hay un paso a paso en la página número 53 del libro, pero básicamente te hago la historia larga corta. Enlista todos tus ingresos, enlista todos tus gastos, establece el ahorro como parte de tus gastos, es decir, págate a ti también, y muchas veces me escucharás a mí y a otros autores decir que te pagues a ti primero, y además de eso considera tus deudas. La plantilla tiene todas esas categorías establecidas. Para que tu presupuesto funcione es clave que tú borres las categorías que no van con tu estilo de vida. Así que si tú no tienes, por ejemplo, mascota, no considere el renglón mascotas. Si tú no pagas colegios para tus hijos, pues no considere esa parte y elimínalo. Yo le decía hace poco a una coachee que es importante que el presupuesto tenga solamente las categorías que giran en torno a tu vida, porque tu mente, tu cerebro se satura y no necesitamos esa carga mental, esa carga emocional que da tener un presupuesto súper lleno de categorías cuando real y efectivamente las tuyas solamente son 5, 6 o 10 o cuantas sean. Aquí en el libro yo establezco unos puntos, de hecho 4 puntos, que son claves para que tu presupuesto funcione. De hecho, lo plasmé desde la vertiente opuesta, o sea, cosas que la gente o deja de hacer o no hace y por eso su presupuesto no funciona. Lo primero es que no hacer tu presupuesto mensualmente va a traer problemas en el plano de tus finanzas. Debes de construir tu presupuesto todos los meses, al menos una vez al mes, antes de que lleguen los ingresos a tu vida. Porque presupuestarse es decirle el dinero dónde va, no a dónde fue, así que tienes que hacerlo antes de. Un error que muchas veces cometemos es que dejamos elementos fuera del presupuesto. En el taller de inteligencia financiera yo menciono un montón de cosas que te sorprenderías al darte cuenta de cuántas cosas dejamos fuera del presupuesto. Para que tengas una idea, por ejemplo, las suscripciones casi siempre las dejamos fuera. Netflix, Spotify, las aplicaciones, es poco probable que la tomemos en cuenta, pero son parte de tus gastos, o sea que deben de estar dentro. Además de eso, las mascotas, el entretenimiento, algunos detalles de educación, que si vas a comprar un libro, todo eso va dentro de tu presupuesto. Una de las razones clave por la cual presupuestarse no le funciona mucho es porque complican el presupuesto. Mientras más sencilla es la herramienta, mucho mejor resultado vas a tener. No se trata de que tú tengas una plataforma que te tire gráficos y que te lance un pastel con los porcentajes de gasto. No. Se trata de que tú enlistes tus categorías de gasto y antes de gastar el dinero tú digas, esto es lo que voy a hacer, esta es la distribución que voy a utilizar. Y por último, no llevar un registro de gastos. Un error común que muchos cometemos, de hecho yo durante muchos años no registraba gastos, es precisamente obviar esa parte. La contraparte de presupuestarse es registrar gastos. Yo recomiendo una aplicación que es excelente, se llama Money Manager, y esa aplicación es súper amigable y te va a permitir ir viendo qué tanto vas gastando de eso que ya estableciste como tu monto presupuestado. En el libro Inteligencia Financiera, en las páginas, me parece que 64 o 65, te vas a topar con la plantilla versión hard copy, es decir, versión impresa, versión papel. Esa misma es la plantilla con la que te vas a encontrar en aurarod.com. Así que te recomiendo que desde ya la descargues y si te gusta lápiz y papel, pues que la transcribas. Si seguimos paseándonos entre los capítulos de este libro, el capítulo número 4 es decisiones financieras. Este es uno de mis capítulos favoritos porque hace 10 años o un poco más de 10 años, yo diría que cerca de 11 años,
partiendo que este video lo estoy grabando en el año 2019, yo compré mi primera propiedad. Junto a Juan Carlos, en ese momento éramos novios y decidimos comprar nuestra primera propiedad. Cuando compramos ese apartamento, obviamos muchas cosas y al final terminó siendo una decisión financiera no muy inteligente. Yo te invito a que leas este capítulo, a que interiorices este capítulo y a que cualquier duda que tengas en torno al capítulo me la compartas vía DM en Instagram, @aurarot, o que me escribas vía correo y a través del correo, pues, o de hecho, si estás viendo esto en YouTube o si estás escuchando esto vía Spotify, identifiques de qué manera te puedes poner en contacto conmigo y hacerme tus preguntas de maneras puntuales. Yo ese capítulo lo escribí ciertamente con el corazón en las manos porque era un tema muy susceptible para mí. Yo sentía que me estaba desprendiendo de ese primer nido en el momento que vendí mi primer apartamento por exceso de deudas y la realidad es que debo decirte que al final esa decisión ha sido parte de lo mejor de lo peor que me ha pasado porque mucha gente ha comenzado a tomar mejores decisiones a partir de ese error que yo cometí. Ahí respondo a la duda, a la inquietud de muchos de si es mejor alquilar o comprar una propiedad como primer recurso cuando se casan o cuando se independizan, porque tampoco hay que casarse para comprar propiedades, ¿verdad? Cuando hablamos del capítulo número 5 es el capítulo del ahorro y ahí establezco bien en grande que la disciplina es la clave. Ahorrar ciertamente no va a generar en ti riquezas. Ahorrar, indistintamente del monto, no va a hacer que el dinero se multiplique con agilidad. Sin embargo, es el primer paso, es el preámbulo de las inversiones. Para tú invertir necesitas capital y el capital tú lo vas a acumular a través de establecer el ahorro como un hábito. Yo recomiendo mucho los fondos de inversión, los fondos mutuos, porque son herramientas amigables para primeros inversionistas. Entonces, establece el ahorro como prioridad en tu vida, comienza a separar un poco de dinero todos los meses o con la recurrencia que tú decidas. Y una vez tú tengas acumulado un capital interesante, dígase hasta $200, ese es el primer paso para tu migrar inversionista. Entonces, indaga o investiga un poquito más a fondo sobre los fondos de inversiones. Yo tengo un webinar que es el webinar Mis primeros pasos para inversionistas, donde hablo de cuáles fueron mis primeros pasos y también conceptualizo un poquito frente a los fondos mutuos. Yo no hablo de los fondos mutuos en el libro, pero sí lo menciono como la herramienta clave para multiplicar de manera ágil tu dinero. Los fondos de inversión generalmente capitalizan bajo un esquema de interés compuesto y el interés compuesto, dice Raymond Samson, es la novena maravilla del mundo. Es la fórmula, la forma clave para multiplicar de manera ágil el dinero. También Dave Ramsey, que es uno de mis mentores, lo establece como tal. Si nos vamos al capítulo 6, el capítulo 6 es fondo de emergencia. Cuando hablamos de fondo de emergencia es muy importante tener muy claro qué son emergencias. Todos tenemos definiciones diferentes de lo que son emergencias. Para mí, emergencias pueden ser cosas que vinculen el tema salud, de repente tener un tema con el vehículo, que es un medio de transporte muy necesario para mí, o quizás encontrarme o toparme con la sorpresa de que mi pasaporte se venció. Hace poco que de hecho me di cuenta que tenía mi visa americana a punto de vencer. Yo no lo había considerado, no lo había calendarizado. Y me pregunté y me cuestioné, ¿por qué se volvió una emergencia para ti que renovar tu visa? Y todo me hizo mucho sentido porque la visa tiene una vigencia de 10 años y hace 10 años mi inteligencia financiera era nula. O sea que yo no calendaricé que 10 años después yo iba a tener que renovar la visa y que iba a tener que invertir cerca de $200. Así que esos $200, adivina de dónde salieron, del fondo de emergencia. Así que el fondo de emergencia te va a permitir subsanar eventualidades que van a llegar a tu vida, situaciones que van a tocar a tu puerta sin avisar, emergencias. Y es muy importante que tú definas qué son emergencias. Esto es una emergencia para mí, pero si de repente tú eres estudiante universitario, hacer una compra de un libro o quizás invertir en tal o cual material para una asignatura de manera particular puede convertirse en una emergencia para ti. Así que en este capítulo yo enseño cómo se construye y te lo voy a enseñar ahora también.
Básicamente establece cuánto te cuesta vivir. Eso tú lo vas a determinar con tu presupuesto. Cuando tú sepas cuánto te cuesta vivir, entonces ya identificaste también cuál es tu meta frente a crear tu fondo de emergencia. Cuando ya tú sabes cuánto te cuesta vivir, el siguiente paso entonces es separar al menos un 10% de lo que te cuesta vivir como punto de partida del fondo de emergencia. Yo ya he establecido un 10% como la clave. Dave Ramsey habla de $1,000. Ojalá y ciertamente tú puedas sacar los $1,000. Como yo, mis operaciones, aunque tengo un impacto global, pues mis operaciones están establecidas localmente en República Dominicana. Yo dije, no puedo decirle a la gente que separe $1,000 cuando el salario mínimo son $200 y la media son $500 de salario. Entonces sería un reto un poquito fuerte para alguien separar los 50,000 pesos o los $1,000 como punto de partida. Así que separa un 10%. Luego ve inyectándole ese 10% dinero todos los meses hasta lograr tener de 3 a 6 meses de lo que te cuesta vivir. Cuando tenga de 3 a 6 meses, tu fondo estará completo. Obviamente, toma en cuenta que hay seguros que tienes que tener, como seguro de salud, seguro de vehículo, seguro de vida, porque si llega una enfermedad, digamos que extrema, una enfermedad importante a tu vida, pues tener de 3 a 6 meses de lo que te cuesta vivir no va a ser suficiente para afrontar esa emergencia. Sin embargo, un seguro de salud sí. Es decir que en el taller profundizamos un poquito más sobre este tema y ciertamente en el libro te vas a encontrar con un poquito de pautas para lograr este objetivo de tener tu fondo de emergencia. El capítulo 7 es el capítulo tarjetas de crédito. La herramienta con la que más, digamos, más problema, más situación yo tuve fue tarjeta de crédito. Tuve cerca de 10 o 12 plásticos de manera simultánea. Mucha gente me pregunta, ¿por qué en la plantilla de presupuesto tú tienes tantos espacios para tarjeta de crédito? Y yo le digo, bueno, es que la diseñamos en función a mi locura financiera. Tener 12 plásticos es una locura. Y en este capítulo vas a conceptualizar, vas a conocer el glosario y además vas a aprender a utilizarla de manera correcta. Mucha gente se pregunta, ¿serán amigas o serán enemigas? Y de hecho, la gran mayoría establece que es una herramienta negativa, que es una herramienta enemiga. Y la verdad es que es una herramienta muy amigable, muy buena, sí y solo si la sabes usar. Y la forma clave para tú saber o para tú identificar si eres un usuario apto para tener tarjeta de crédito es que tú te autoevalúes y digas, en los pasados 6 meses, ¿cuántos meses he estado pagando al 100% mi plástico? ¿Y cuántos meses he estado haciéndole pago parcial o pago mínimo? Si tienes al menos un mes con pago parcial, estás descalificado para utilizarla. Tienes que hacer un alto, dejar de usarla, aprender a usarla y luego retomarla. Las tarjetas de crédito son súper amigables para aquellas personas que las saben utilizar, pero pueden ser el peor enemigo de aquellos que no las saben usar. Así que hay que escudriñar un poquito más y yo entiendo que esta es una muy buena oportunidad para que tú también revises tu billetera, veas cuántos plásticos tienes. Yo digo que como en el amor, más de 2 es multitud y 2 es suficiente. Si tienes más de 2 plásticos, hay que tomar medidas, hay que evaluar y hay que considerar con cuántas o con cuánta te vas a quedar. El último tema es saldo de deudas. Saldo de deudas real y efectivamente también es un tema con el cual yo soy bien empática, porque tuve que atravesar mi proceso de endeudamiento para poder recuperar mi salud financiera. El método por excelencia que yo recomiendo es el método de saldo de deudas bola de nieve. Es un método a través del cual tú enlistas todas tus deudas de menor a mayor, ojo, de menor a mayor, no por tasa de interés. De hecho, el método a través del cual tú saldas priorizando por tasas de interés se llama método avalancha. No vamos a utilizar el método avalancha, sino más bien el método bola de nieve. Y una vez en listas de menor a mayor, vas a trabajar por prioridades. Es decir, el enfoque es a saldar la primera prioridad y luego entonces ir saldando las demás. Mientras tú estás en el plan bola de nieve, es importante que tú vayas inyectándole capital a toda, bueno, capital no, que vayas saldando
o más bien cubriendo las cuotas mensuales, saldando tus compromisos mensuales. Voy a explicarlo de manera, digamos que oral, porque me encantaría que sea modo pizarra y todo aquello, pero eso sí lo hago ya en el taller. Y bueno, una vez enliste todas tus deudas, cubre todas tus cuotas, a la deuda con menor capital le vas a inyectar capital adicional. La deuda con menor capital adeudado le inyectas capital adicional. La idea es generar sentido de urgencia y también sentido de logro una vez tú saldes esa deuda para luego continuar con las siguientes. Una pregunta que siempre recibo cerca de fin de año: ¿qué hago con el doble sueldo? ¿Distribuyo entre todas mis deudas o se lo inyecto de manera enfocada a una sola deuda? Y la respuesta es esa: ataca una deuda a la vez, porque una vez saldes esa deuda, ese sentido de logro que te va a arropar es energía para continuar en el plan y saldar de una vez por todas tus deudas. La verdad es que para mí ha sido fenomenal estar aquí contigo, compartir contigo en esta ocasión sobre el contenido de inteligencia financiera. Yo te invito a que te leas el libro, a que interiorices en el libro, a que hagas los ejercicios que en el libro están contenidos y que si tienes alguna duda, pues me la compartas por cualquiera de las vías digitales a través de la cual tenemos contacto. También te quiero invitar a que seas parte de The Money Club, que es una comunidad donde estamos en constante crecimiento, y para ser parte solamente tienes que comunicarte con Melissa al 829-923-2134. Cuando finalice este video te invito a que le escribas y le digas que te regale la oportunidad de ser parte de The Money Club. Yo quiero verte en The Money Club, yo quiero agregarte valor y yo quiero ser parte activa de tu vida mientras vamos alcanzando tus sueños. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo, te envío muchísimos abrazos y deseo de todo corazón que la abundancia y la prosperidad sean siempre tus aliados y vayan contigo a partir de hoy siempre. Será hasta una próxima.